de lo que les habíamos anunciado. Vamos a hablar esta noche del congresista Elar Melgar Valdés, de la bancada de Fuerza Popular. Él, para mayores señas, es vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de Servicios Públicos. Un detalle muy importante para explicarles lo que va a pasar a continuación. Él es el mayor distribuidor de leche del Norte Chico. En Huacho es una celebridad. Y ocurrió que se le abrió una investigación en Edelnor, porque el año pasado, hacia mayo, su facturación de luz era de aproximadamente, fluctuaba entre 75.000 y 90.000 soles mensuales. Ocurrió un buen día posterior al mes de mayo que el recibo vino 0 soles y después mágicamente esos recibos empezaron a reducirse en un 60 y hasta en un 70%, resultando que ahora el congresista tiene una deuda con Edelnor de casi $500.000 de soles. ¿Usted puede creer? ¿Quiere saber qué es lo que pasó y cómo es que terminaron resolviendo este tema? Lorena Ormeño se lo cuenta en el siguiente informe. Parece el rey del ganado, un poderoso terrateniente supervisando sus dominios. Sin embargo, este hombre es un congresista, un padre de la patria, hoy envuelto en un cuestionamiento de alto voltaje. ¿Cuánto le debe? Ellos dijeron 500.000, no. Nosotros dijimos 300, a la final creo que quedamos en 400. Esta noche, la historia oculta y documentada del parlamentario que llegó a deber $500.000 de soles a Edelnor y que, misteriosamente, se las arregló para no salir electrocutado. Habría que tener una mente sucia para pensar que hay algo malo acá, ¿no? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premian, sino que él y la nación se lo demanden. Elar Melgar es lo que se dice un congresista de protagonismo más bien promedio, con algunos chispazos de notoriedad en el Congreso, aunque ninguno comparable a su brillante movimiento de cintura en honor a su lideresa. Flexible humanidad que logró encajar en una curul como flamante representante de Lima Provincias. Melgar no será muy recordado en el Parlamento, pero en Huacho y alrededores es una celebridad. Organiza misas por Fujimori, es Papá Noel en Navidad y hasta un mediador de conflictos. El legislador Melgar Valdés fue mediador y fiscalizador de aparentes ineficiencias de la empresa eléctrica Edelnor, cual fue denunciada por el alcalde de Supe ante el congresista de la República. Esta vendiendo a los gerentes de Edelnor en Lima, ha enviado a los señores de Lima para que les den una mejor explicación, que ustedes se queden satisfechas. Y es que sí, Melgar es también vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de Servicios Públicos. Paradójicamente, meses después, él mismo habría necesitado de toda su cintura para no salir electrocutado. A usted no le pueden acusar de haber robado luz. De ninguna manera, o sea, yo siempre he caminado derecho y las cosas están acá. Llegamos al Fundo Pampa Grande en Huacho, donde funciona la agropecuaria San Ramón, de la que el congresista es accionista mayoritario y exgerente general. Estamos en el fondo de la empresa agropecuaria San Ramón. Recibe sonriente, una actitud muy distinta a la que tuvo su hermano con nuestro equipo de investigación. Bueno, señor, como periodista, queremos conversar con No trabaja. Ese señor no lo conozco. ¿No lo conoce? No, pero es el dueño, ¿cómo no no lo conozco. Pero es el dueño de acá del fondo. ¿Cómo me voy a conocer a Elar Mendoza si no lo conozco en la vida? Por favor, retírese. ¿Cómo se llama el administrador, señor? ¿No me puede dar esta información? No puedo. Pero queremos conversar con él. Luis Artínez. Yo ahorita voy a hacer un diferente. Si no, ¿qué va a hacer? Va a ser diferente, igual. Días después y con respuestas en papel, la actitud era otra. Nos mostró sus chacras de paltas de exportación, su establo de vacas lecheras y las enormes máquinas con las que produce 15.000 litros de leche al día, siendo el mayor distribuidor del Norte Chico. Ya fallé, a ver. Precisamente, su ininterrumpida producción lo puso bajo sospecha en septiembre pasado. Accedimos a esta investigación interna realizada por Edelnor, a la empresa de nuestro padre de la patria.
Las alertas habían saltado, pues hasta mayo del 2012 los recibos de luz de Agropecuaria San Ramón habían oscilado entre los 70.000 y 95.000 soles mensuales. Todo normal, hasta que, extrañamente, en julio de ese año, facturó 0 soles, y lo que se registró los siguientes 14 meses fue igual de inexplicable. Los pagos que bordeaban los 100.000 soles mensuales pasaron a 30.000 y 40.000 soles. ¿Qué había pasado? En septiembre de 2013, peritos de la empresa llegaron al suministro 1882939, que abastece únicamente a la empresa del congresista y, ¡oh sorpresa!, 2 inspecciones detectaron la vulneración del suministro. En buen cristiano, algo o alguien había desconectado un medidor. No es cualquier consumo, es la mitad del consumo, pasa de 80.000 a 30.000, 40.000, eso es abismal, ¿no? Sí, pero quiero dejar bien en claro que eso fue a solicitud de nosotros, pensando que la empresa nos había cobrado más anteriormente y que después estaban cobrándonos menos porque nos habían cobrado adelantado. Pero se demoraron 14 meses en darse Bueno, cuenta es de que eso. piensas que siempre hay variación. Y ahí entonces ustedes hacen un reclamo. Un reclamo verbal, entonces... ¿Qué fecha lo hacen? No recuerdo las fechas, como te digo, yo no estoy acá. Melgar explica así su maravillosa suerte. Niega haber manipulado el equipo a su favor e insiste en que ellos pidieron la revisión. Sin embargo, no muestra un registro de su reclamo. Pero él continúa. De un momento a otro, Edelnor viene a costar la luz. Entonces, ¿qué hacen acá? Piden una intervención, una constatación de la policía. Y como tenemos animales que tienen que consumir agua, pide la intervención del fiscal de prevención del delito. La empresa. Se trata de esta intervención ocurrida el último 27 de septiembre a las 11 de la mañana. En el acta, que contiene 16 fotografías, Edelnor consigna consumo sin autorización del concesionario y vulneración de consumo de suministro. Ese día, mientras los peritos iban a sentar la ocurrencia en el puesto de auxilio rápido de la policía, ubicado a 2 kilómetros, el congresista y su hermano pedían la ayuda de la comisaría de Vegeta, ubicada a 5 kilómetros, para sentar la suya. Entrevistamos con la persona de Miguel Arturo Guamán Rodríguez, Lima Casado, supervisor de Edelnor. Presentaba una falla en su registro de la atención de fase T, sin precisar si sería falla humana o falla mecánica. ¿Por qué hay una ocurrencia de a las 13:30 y luego una a las 2 de la tarde? Vayamos a saber entonces si antes ocurrió, después viene él, después que asiente esa denuncia, el mismo supervisor de Edelnor, y dice que todo está bien. Y lo dice con una constatación policial. ¿Pero no es extraño, congresista? Bastante extraño, ¿no? Lo que no dice el parlamentario es que si bien el comisario acudió al lugar, la ocurrencia la escribieron en la comisaría sin presencia del perito. Y Edelnor ya había detectado que no habían pagado la cantidad correspondiente durante 14 meses y vienen y hacen una constatación y luego regresan en los 7 días y ustedes ese día hacen también su constatación. No está diciendo que ustedes avisaron antes, está diciendo, uy, vamos a poner el paño frío antes de que nos quememos. No, es que Edelnor no ha hecho constatación. No vino antes, no existe un documento no ha previo hecho a eso. constatación. Sin embargo, el congresista Melgar no cuenta toda la verdad. Día D tuvo acceso a este documento fechado el 13 de septiembre del año pasado, es decir, 14 días antes de la denuncia que él presenta como prueba de descargo. Pero, ¿qué ocurrió ese 13 de septiembre? Muy sencillo. Fue el día en el que la empresa prestadora de servicio descubrió que Agropecuaria San Román había dejado de pagar casi $500,000 de soles en electricidad. Se trata del primer hallazgo de irregularidades en el servicio. Tal como figura en el documento, esa mañana los peritos encontraron la caja con la fase T desconectada, lo que fue comunicado a Víctor Valdés, hermano del congresista. Ese día que el parlamentario prefiere olvidar, la fase se reparó. Y entonces, ¿por qué volvió a aparecer desconectada 14 días después? El medidor está a 7 kilómetros de acá, está en la Panamericana. Ellos mismos dicen que si es que hubiese hecho alguien eso, tiene una persona que conozca mucho de electricidad. Claro, pero sería un fujimorista para querer favorecerlo, porque la única persona que se abastece con ese medidor es usted. No, pero no puedes meter ese fujimorista. Sí, o de repente tendría que ser alguien que lo considera mucho, usted lo quiere mucho, porque el único beneficiario es
que eso no digo beneficiario. ¿Por qué? Porque siempre queda ahí que tienes que pagar al final. Para el congresista el medidor se malogró solo. Pero esto ocurre de un momento a otro. ¿Cómo funciona el sistema de medición? Nosotros sabemos que por los cables circulan corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica al pasar por un conductor genera un campo electromagnético. Ese campo electromagnético con la interacción que existe con la bobina del medidor genera en este caso una interacción, ese disco comienza a girar, ¿no? Cuando gira a mayor velocidad el medidor, quiere decir que están consumiendo más, ¿no? Suponiendo que en este caso en algún momento, se desconecta, uno de esos tres cables, ¿no? Definitivamente que el medidor va a captar eso, ¿no? Entonces, lógicamente que la inducción va a ser menor, por lo tanto, el consumo registrado por el medidor va a ser menor. Mano humana o divina. Lo cierto es que, según expertos, esta es una de las modalidades de fraude más comunes. Pérdidas que, óigalo bien, recuperan en su recibo y el mío. Sin embargo, misteriosamente, este episodio que originó hasta 3 ocurrencias policiales acabó sin denuncia. El flamante vicepresidente de la comisión que supervisa a los reguladores de servicios públicos alegó que el error era de ambos y Edelnor aceptó conciliar. La irregularidad pasó a llamarse recupero y la cuentita se cobrará en cómodas cuotas mensuales. 14 meses, se generó más o menos un recibo en total de 400.000 soles. ¿Ustedes han llegado a un acuerdo para pagar más o menos? No, ellos dijeron 500.000, nosotros dijimos 300, a las finales creo que quedamos en 400. Buscamos sin éxito la versión de Edelnor. ¿Por qué tanta generosidad? Increíblemente, mientras a Melgar se le rebajó la deuda, el pueblo de Rosario, ubicado a 1 kilómetro de Pampa Grande, y de todo para que les instalen la luz, pero han pasado 60 años y nada. ¿Desde cuándo hace eso? Años. Pese a que los postes están colocados, ¿no? Sí, los postes están colocados de adorno, pero la empresa San Ramón, cuando vinieron a instalar cables, nos prometieron que nos iban a dar luz. Que le autoricemos para que ponen su poste por este lado. Llegó luz, se olvidaron. Pese al medio milloncito, Agropecuaria San Ramón no sufrió ningún corte de luz. Suerte de algunos iluminados. Había que tener una mente sucia para pensar que hay algo malo acá, ¿no? La verdad es que yo no sé si ser congresista le da a uno corona para que Edelnor tenga ese trato amable y de guante blanco con una persona que debe $500,000 de soles. Pero no solamente eso, sino que claramente ha habido una manipulación, ¿no es cierto?, en un medidor de luz. ¿Y en qué quedó esa investigación? Y encima le dicen, muy bien, vamos a llegar a un arreglo para que vayas pagando por partes. A cualquiera, por el solo hecho de retrasarse en 2 o 3 recibos de luz, vienen y te cortan la luz. Así de fácil, hasta que vayas, pagues tú a tu deuda y recién te hacen la reconexión después de 48 o 72 horas. Pero no al presidente, y hay que recordarlo, al vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de servicios públicos. Ojo con eso, le dicen, ya, normal nomás, nos acomodamos, ¿no? Hagamos un programa para que pagues y te pongas al día. Y la investigación de la manipulación del medidor y todo el tema de no haber pagado y haber acumulado una deuda de $500,000 de soles, no merece una investigación, no merece una sanción, más tratándose de un congresista. Digo nomás, ¿no? Digo nomás, a ver si Edelnor responde la siguiente vez que los busquemos para que den su versión oficial de este hecho que a mí me llama poderosamente la atención. Bien, vamos a hacer una pausa en día de... Vamos a regresar.